ovnis, paisajes y cuevas. Ongamira es uno de esos lugares que no se entienden del todo si uno los mira solo como paisaje. Es un paraje serrano del norte del Valle de Punilla, cerca de Capilla del Monte, que combina naturaleza agreste, formaciones rojizas, cuevas, miradores, restos arqueológicos y una historia cargada de memoria, tragedia y misterio. En Ongamira conviven varias capas del tiempo: la geología antigua, la presencia de pueblos originarios, la conquista española, la arqueología moderna y el turismo actual. Cuando se habla de Ongamira, se habla de un sitio profundamente simbólico para la historia cordobesa. El nombre de Ongamira aparece vinculado a un significado indígena que algunos interpretan como lugar de Unca o lugar de un jefe tribal, aunque también circulan otras versiones sobre su origen. Más allá de la precisión exacta del término, el nombre ya remite a la raíz originaria del lugar, a una tierra habitada y reconocida mucho antes de la llegada de los españoles. Esa presencia indígena es central para entender la historia del valle. Antes de la conquista, la región de Ongamira fue ocupada por distintos grupos humanos desde tiempos muy antiguos. De hecho, se menciona la presencia de la cultura Ayampitín desde antes del 4600 a.C., lo que muestra que el área estuvo habitada por milenios. Más adelante, entre aproximadamente el 500 y el 1600 después de Cristo, la zona quedó vinculada al mundo comechingón, un pueblo que desarrolló formas de vida adaptadas al ambiente serrano. Los comechingones habitaban viviendas semisubterráneas, trabajaban la agricultura, recolectaban frutos, cazaban y criaban animales. Su relación con la naturaleza era estrecha, y eso todavía se percibe en los rastros materiales que dejaron en la zona, como morteros, aleros, cuevas y espacios de refugio. Ongamira también es un lugar clave desde lo geológico. Su paisaje rojizo, formado por areniscas, greda, arena y arcilla, tiene millones de años de antigüedad. Las grandes formaciones rocosas, los aleros y las cuevas fueron modeladas por el tiempo hasta convertirse en uno de los escenarios más impactantes de Córdoba. El valle tiene una belleza áspera, intensa, con cerros de tonos rojizos, vegetación serrana, pequeños arroyos y cascadas escondidas. Entre sus referencias naturales se destacan el arroyo de los Morteros, el cerro Pajarillo, los Terrones y el cerro Colchiqui, también llamado Charalqueta. Todo esto hace que Ongamira sea un lugar ideal para el turismo de naturaleza, el trekking, la observación de aves y el recorrido histórico. Sin embargo, si Ongamira quedó grabado con tanta fuerza en la memoria colectiva, no fue solo por su belleza, sino por uno de los episodios más trágicos de la conquista española. Según los relatos, entre 1573 y 1574, el conquistador Blas de Rosales llegó a la zona y tuvo contacto con los grupos comechingones. En ese proceso se produjo un enfrentamiento muy violento entre los pobladores originarios y los españoles. El valle fue escenario de resistencia indígena y la violencia de la conquista terminó en una masacre que marcó para siempre el lugar. La historia más recordada dice que ante la avanzada española y el peligro de ser capturados, esclavizados o sometidos, muchos comechingones eligieron arrojarse desde los cerros antes que caer en manos de los conquistadores. Esa imagen de resistencia extrema convirtió a Ongamira en un lugar de dolor indígena frente a la conquista. Por eso, el cerro Colchiqui quedó asociado con la tristeza y con el duelo. En algunas versiones se lo interpreta como el Cerro de la Tristeza, mientras que otros lo nombran como Charalqueta, vinculado a una idea más alegre en la lengua originaria. Esa dualidad también forma parte de la identidad del sitio, un paisaje hermoso atravesado por una memoria durísima. Dentro de ese marco, las cuevas de Ongamira adquirieron una enorme relevancia, no solo por su valor natural, sino porque funcionaron como refugio, lugar de habitación, espacio de supervivencia para los pueblos originarios. Con el tiempo se transformaron en uno de los puntos arqueológicos más importantes de Córdoba. Fueron declaradas la quinta maravilla natural de la provincia y hoy siguen siendo una de las visitas más buscadas por quienes llegan a la zona. La arqueología de Ongamira tiene un lugar destacado en la historia científica argentina. Uno de los primeros en estudiarla de forma sistemática fue el ingeniero Aníbal Montes, quien empezó a trabajar en la zona en la década de 1930. Montes observó que el extremo oeste del valle estaba cerrado por un gran bastón
bastión en forma de herradura, con un alero natural que lo convertía en un refugio ideal para antiguos habitantes. Su mirada ayudó a instalar a Ongamira como un sitio central para el estudio del poblamiento prehispánico en el país. Luego, otros investigadores continuaron profundizando el análisis de los materiales encontrados allí, lo que consolidó al valle como un espacio clave para la arqueología regional. Ongamira también con el paso del tiempo empezó a adquirir una dimensión cultural más amplia, no solo desde la ruina, desde el recuerdo y el estudio, sino también desde la visita, el homenaje. El Museo de Odoro Roca se volvió una de las paradas obligatorias, no solo por su valor cultural, sino porque conserva objetos vinculados a la reforma universitaria, como la máquina de escribir con la que se redactó el manifiesto liminar. Junto a eso apareció el llamado Museo Viajero, una sala móvil que exhibe materiales recolectados en excavaciones paleontológicas y arqueológicas. Hoy el paraje ofrece distintos recorridos y experiencias. Se puede caminar por las cuevas y grutas, subir a miradores como Puerta del Cielo, llegar hasta zonas de avistaje de cóndores, hacer cabalgatas o recorrer senderos que permiten mirar el valle desde distintos ángulos. Uno de los miradores más impactantes es el conocido como la Calavera o el Gorila, donde se aprecia la inmensidad del paisaje rojizo. También están los morteros indígenas, a veces llamados la cocina de los indios, que todavía funcionan como prueba material de la vida cotidiana de los antiguos habitantes del lugar. En las últimas décadas el lugar fue relacionado también con historias de luces extrañas, supuestos avistamientos de ovnis y la famosa leyenda de ERKS, una supuesta ciudad intraterrena asociada a Capilla del Monte y su entorno. Si querés saber más sobre esta historia, te invito a dejarlo en los comentarios. De forma muy cercana también se encuentra la estancia jesuítica Santa Catalina. En el presente, Ongamira sigue siendo un lugar que atrae por varias razones al mismo tiempo. Está la belleza del valle, la memoria, el interés cultural del museo, la presencia de senderos, pero quizás lo más fuerte es que no se deja reducir a una sola definición. Es un sitio con dolor, con ciencia, con leyendas. Por eso visitarlo es entrar en una historia muy antigua, marcada por los pueblos originarios, marcada también por la violencia y por la persistencia de una belleza natural que todavía hoy impresiona.